Cuando la madre de mi ex tocó a mi puerta a las 11 de la noche, bajo una lluvia torrencial, con 2 maletas y los ojos enrojecidos, debí haber dicho que no, no porque fuera insensible. Podía ofrecerle mi cuarto de huéspedes, una toalla seca, café caliente. Lo que no podía prever era todo lo que seguiría después de abrir esa puerta. Sara estaba empapada, y cuando susurró, "No tengo a dónde más ir", supe que ese momento cambiaría todo. Mark tenía 24 años y una vida ordenada en las afueras de Columbus. Trabajaba en una firma de gestión de construcción, pagaba sus cuentas a tiempo y mantenía una distancia prudente de su exnovia Vanessa. Pero esa noche, al abrir la puerta, se enfrentó a algo que jamás imaginó. Sara, la mujer que había sido casi su familia política, estaba en la calle. Su propia hija la había engañado, despojándola de su casa y de su dignidad. Lo que empezó como un acto de compasión se convertiría en un torbellino de secretos legales, enfrentamientos y un amor prohibido. Ayudar a Sara significaba traicionar a Vanessa. Y Mark no sabía si estaba listo para cruzar esa línea. Yo no lo sabía, pero cuando la vi parada bajo la lluvia, temblando, con el rímel corrido y las manos aferradas a las asas de sus maletas, supe que no podía cerrar la puerta. Sarah Whitaker, la madre de mi exnovia, la mujer que solía prepararme café cuando iba a buscar a Vanessa, estaba ahí, a las 11 de la noche, empapada y rota. «No tengo a dónde más ir», repitió, y su voz se quebró como si pronunciar esas palabras le costara el último aliento. La hice pasar sin pensar. Le di una toalla, ropa seca y preparé café. Mientras ella se recomponía en el baño, observé sus maletas gastadas apoyadas contra la pared del pasillo. No eran maletas de viaje. Eran las maletas de alguien que ha sido expulsado de su propia vida. Cuando se sentó en la sala, con las manos alrededor de la taza, me contó lo que había sucedido. Vanessa, su hija, la había engañado. Había aparecido en su casa 2 semanas antes, con unos papeles que, según le dijo, eran documentos de refinanciamiento para obtener una línea de crédito. Sara, que nunca había sido desconfiada, firmó donde Vanessa le indicó. Pero esos documentos no eran eran una cesión de propiedad. Vanessa había vendido la casa, el único patrimonio que Sara poseía, sin su consentimiento real. Cuando Sara fue al banco a preguntar por los fondos, se enteró de que ya no era dueña de nada. Me quedé en silencio mientras Sara lloraba. Conocía a Vanessa. Habíamos estado juntos casi 4 años. Era inteligente, magnética y absolutamente despiadada cuando quería algo. La relación se rompió porque, según ella, yo era demasiado predecible, demasiado estable. Ahora entendía que cualquier cosa que no pudiera manipular le parecía inservible. Esa noche le ofrecí a Sara mi cuarto de huéspedes. No fue un acto heroico, fue instinto. No podía dejar a la madre de nadie durmiendo en un refugio o en el coche. Ella aceptó con una mezcla de gratitud y vergüenza que me partió el alma. «Solo por unos días», dijo, «hasta que pueda organizarme». Yo asentí, pero algo dentro de mí ya sospechaba que unos días no bastarían. Las primeras semanas fueron extrañas. Sara se movía por la casa como una visitante que pide permiso para existir. Pero pronto algo cambió. Una mañana me desperté con olor a pan tostado y café recién hecho. La cocina estaba impecable, las plantas de la sala tenían agua y había una nota en la mesa. «Gracias, no sabes lo que esto significa para mí». Desde entonces, la casa se fue llenando de pequeños gestos. Sara cocinaba, ordenaba los estantes que yo nunca tocaba y ponía flores frescas en un jarrón que ni siquiera recordaba tener. No era solo la utilidad, era la calidez que emanaba de ella. Me preguntaba cómo me había ido en el trabajo con un interés genuino, no con la cortesía automática de Vanessa. Recordaba que odiaba las lentejas y que prefería el té frío incluso en otoño. Detalles que mi ex nunca se había molestado en aprender. Una noche, mientras compartíamos una cena sencilla en la mesa de la cocina, Sara me dijo, «Tienes una forma de hacer sentir a la gente en casa». Esas palabras calaron más hondo de lo que debían. Porque con Vanessa yo nunca me había sentido en casa. Siempre era el tipo que arreglaba cosas, el práctico, el que resolvía problemas sin molestar. Sara, en cambio, no me veía como un recurso. Me veía, pero había un nudo que no podía ignorar.
La casa que Vanessa le había arrebatado a su propia madre seguía en pie, habitada por extraños, y Sara no tenía ni un abogado ni los medios para pelear. Una noche, mientras ella dormía, revisé los pocos documentos que había logrado rescatar. No entendía mucho de leyes, pero había algo que no cuadraba. La firma notarial parecía haber sido realizada fuera de plazo, y el comprador era una sociedad limitada vinculada a un conocido de Vanessa. Si aquello se había hecho con prisas, tal vez existía una forma de revertirlo. Contraté en secreto a Daniel Mercer, un abogado inmobiliario con fama de sabueso. Le expliqué la situación sin mencionar que Sara y yo convivíamos. Mercer fue directo. Si la firma fue obtenida mediante engaño o la notaría no verificó la identidad correctamente, la venta es impugnable. Pero necesito todos los papeles y, sobre todo, el testimonio de tu amiga. El problema era que Sara no sabía nada de mi investigación, y yo no estaba seguro de cómo reaccionaría al descubrir que había invadido su intimidad. Durante 2 semanas, Mercer trabajó en silencio. Yo le filtraba información con cuentagotas, justificando mis preguntas a Sara como simples curiosidades legales. Ella confiaba en mí. Cada noche, mientras compartíamos el sofá viendo series viejas o hablando de cualquier cosa, esa confianza me pesaba como una losa. Porque mentirle a la mujer que empezaba a significar más de lo que admitía se estaba volviendo insoportable. Entonces ocurrió. Una tarde, Sara encontró los sobres del bufete de Mercer en mi escritorio. No los había escondido bien. Cuando llegué del trabajo, ella estaba de pie en la sala, con los papeles en la mano y los ojos encendidos en una mezcla de incredulidad y rabia. «Has estado investigando mi vida a mis espaldas», dijo con una voz que no admitía matices. «¿Quién te crees que eres?» Intenté explicarle que solo quería ayudarla a recuperar su hogar, pero ella no escuchaba. «No me has preguntado. No me has dado la oportunidad de decidir. ¿Cómo voy a confiar en ti ahora?» El silencio que siguió fue el más denso que he experimentado. Sara dio media vuelta, subió a su cuarto y cerró la puerta con un golpe seco. Esa noche, la casa volvió a sentirse vacía. Pero a la mañana siguiente, antes de que pudiera disculparme de nuevo, sonó mi teléfono. Era Mercer. Su tono era urgente. «Mark, hemos encontrado algo. La notaria que selló la venta tiene un historial de irregularidades. Y el comprador, la sociedad pantalla, está vinculado a un esquema de despojo de propiedades a ancianos. Si Sara testifica, podemos solicitar la anulación inmediata». La esperanza era real. El problema era que Sara ya no quería hablar conmigo, y sin su cooperación, todo se vendría abajo. La traición de Vanessa había sido el golpe inicial. Pero ahora la única persona que podía salvar a Sara era alguien a quien quizás acababa de perder para siempre. Esa noche no pude dormir. Escuchaba los pasos de Sara en la habitación de huéspedes, el chirrido de la cama cuando se movía, el silencio que volvía después, más pesado que cualquier grito. Había arruinado su confianza. Y aunque mis intenciones eran buenas, el resultado era el mismo. Ella se sentía traicionada por segunda vez, por su hija, y ahora por mí. A la mañana siguiente, bajé a la cocina. Sara estaba en la mesa con la misma ropa del día anterior y una taza de té frío que no había tocado. No me miró. Le puse delante los papeles que Mercer me había enviado, junto con el informe del historial de la notaria. «Sé que debí preguntarte», le dije, «y sé que eso no tiene excusa, pero hay algo más grande aquí. Vanessa no solo te robó la casa, lo hizo como parte de un esquema que ha arruinado a otras personas. Si no actuamos, ella lo hará de nuevo». Sara alzó la vista lentamente. Le expliqué lo que Mercer había descubierto. La notaria, una mujer llamada Claudia Márquez, tenía 3 quejas ante el colegio notarial por no verificar correctamente la identidad de firmantes ancianos. La empresa compradora, una sociedad limitada registrada a nombre de un testaferro, estaba vinculada a un hombre llamado Ernesto Duarte, un conocido de Vanessa que ya había sido investigado por estafas inmobiliarias a jubilados en Indiana. Esto no era un error. Era un modus operandi. Los dedos de Sara temblaron sobre la mesa. «¿Y ahora qué?», preguntó con un hilo de voz. «Ahora vamos a pelear», respondí. «Pero necesito que confíes en mí. O al menos, que confíes en que no voy a soltarte la mano».
Esa fue la primera grieta en el muro que se había levantado entre nosotros. Sara aceptó reunirse con Mercer al día siguiente, pero no fue fácil. Durante la videollamada, Mercer fue directo. Su hija la engañó aprovechando su buena fe. La firma fue puesta sin que usted comprendiera el documento. Eso es nulo. Punto. Luego añadió algo que heló la sala. Pero para que el juez lo vea así, usted tendrá que testificar contra Vanessa. Y si ella responde legalmente, esto se pondrá feo. Sara tembló. ¿Voy a tener que denunciar a mi propia hija? Mercer asintió con gravedad. Posiblemente. Y si las pruebas son suficientes, puede enfrentar cargos penales. El silencio fue absoluto. Yo esperaba que Sara se negara, que dijera que no podía hacerle eso a su hija. Pero en lugar de eso, tomó aire y dijo, Vanessa me dejó sin hogar, sin nada. No voy a dejar que me quite también la dignidad. Adelante. Esa frase fue un punto de inflexión. Al colgar, Sara se derrumbó en mis brazos. Por primera vez, no como una visita en mi casa, ni como la madre de mi ex, sino como una mujer que empezaba a confiar en mí más allá de la necesidad. La sostuve sin decir nada, sintiendo el calor de su cuerpo contra el mío, el aroma de su champú, el latido acelerado de su corazón. Fue un momento íntimo y aterrador, porque supe que lo que sentía por ella ya no era compasión. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa legal y emocional. Mercer presentó una demanda de nulidad de la venta por vicio del consentimiento y adjuntó el informe de las irregularidades notariales. Vanessa recibió la notificación y, como era de esperar, explotó. No vino a mi casa de inmediato. Primero nos bombardeó con mensajes. Me acusó de meterse donde no me llamaban, de manipular a su madre vieja y vulnerable. A Sara le enviaba textos alternando el victimismo y la amenaza. Tú no eras así antes de que él te lavara el cerebro, le escribió. Vas a arruinar mi vida por un tipo que ni siquiera está a tu altura. Sara los leía y luego los borraba, pero yo veía cómo le afectaban. Una noche mientras preparaba la cena, la encontré llorando frente al fregadero. Soy mala madre, susurró. La giré suavemente por los hombros. Tú no eres la mala aquí. Protegerte no es un crimen. Ella apoyó la cabeza en mi pecho. ¿Por qué te importa tanto?, preguntó. Y la respuesta que salió de mi boca fue más sincera de lo que había planeado. Porque te quiero. Sara alzó la mirada, sus ojos marrones inundados de sorpresa y algo más. Mark, empezó, pero no me dejó terminar. La besé. Fue un beso suave, contenido, lleno de preguntas. Ella correspondió apenas un instante antes de apartarse. Esto no está bien, dijo, pero su voz temblaba. Tengo 52 años. Soy la madre de tu ex. Que la gente hable, contesté. Yo no me escondo de lo que siento. Esa noche dormimos en habitaciones separadas, pero la distancia era ya insoportable. 2 días después, Mercer nos llamó con urgencia. Tenemos una audiencia preliminar en una semana. El juez ha admitido las pruebas a trámite. Esto va rápido porque la notaria ha llegado a un acuerdo con la fiscalía para colaborar a cambio de inmunidad. Ha declarado que Vanessa le pagó $3,000 para no verificar a la firmante. Eso es soborno y fraude procesal. Era una victoria, pero también una bomba. Ahora Vanessa se enfrentaba a un proceso penal seguro, y yo sabía que no se quedaría de brazos cruzados. Esa misma noche el timbre sonó a las 10. Abrí la puerta, y ahí estaba Vanessa. Llevaba un vestido ajustado, tacones altos y una expresión que oscilaba entre la rabia y el desprecio detrás de ella. Un hombre corpulento con pinta de guardaespaldas. ¿Dónde está mi madre?, exigió sin saludar. Está descansando, mentí, bloqueando la entrada. Vanessa soltó una carcajada seca. No me vengas con estupideces. Me han llegado los papeles de la demanda. ¿Tú hiciste esto? ¿Tú, que ni siquiera pudiste retenerme a mí, te crees capaz de robarme a mi madre? Sus palabras eran cuchillos, pero no me moví. No te he robado nada. Le devolví la voz que tú le quitaste. Vanessa dio un paso al frente. Su perfume me golpeó como un recuerdo podrido. Mira, Mark, siempre fuiste un perdedor adorable, pero esto se te va de las manos. Retira la demanda, o voy a hacerte la vida imposible. Antes de que pudiera responder, Sara apareció en la escalera. Se había puesto un abrigo sobre el camisón y bajaba con una calma que helaba el ambiente. Vanessa, vete de aquí. La hija enmudeció un segundo. Luego,
Soltó un torrente de insultos. Llamó a su madre egoísta, ridícula, una mujer mayor que se dejaba engatusar por un jovencito. Dijo que éramos el hazmerreír del barrio, que todo el mundo sabía que yo la había manipulado para quedarme con su casa. Cada palabra era más cruel. Sara palideció, pero no retrocedió. Yo, en cambio, ya no podía más. Me interpuse entre ambas y miré a Vanessa fijamente. Basta. Sara no es solo una mujer a la que estoy ayudando. Es mi mujer, la amo, y tú no vas a volver a hacerle daño. La declaración cayó como un mazazo. Vanessa se quedó sin habla por un instante, luego soltó una carcajada histérica. ¿Tu mujer? ¿Esa vieja? Dios mío, qué patético eres. El guardaespaldas se removió incómodo. Sara, detrás de mí, dejó escapar un sollozo, pero no de tristeza, de alivio. Vanessa acabó marchándose entre amenazas. Avisó que nos veríamos en los tribunales y que nos arruinaría. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Porque al cerrar la puerta, Sara me abrazó con una fuerza que nunca le había sentido. Nunca nadie me había defendido así, susurró contra mi cuello. Ni siquiera mi marido cuando vivía. Nos quedamos abrazados en el pasillo, sintiendo que el mundo exterior podía esperar. Esa noche, por primera vez, dormimos juntos. No hubo más miedo. A la mañana siguiente, sin embargo, me desperté solo. La cama estaba fría y las sábanas del lado de Sara, intactas. Me levanté alarmado y recorrí la casa. Su ropa seguía en el armario, pero sus dos maletas viejas ya no estaban en el pasillo. En la mesa de la cocina, una nota escrita a mano. Mark, te quiero demasiado para causarte más problemas. Vanessa tiene razón en una cosa, soy mayor y esto no es justo para ti. Me voy antes de que todo empeore. No me busques, gracias por todo. Sara. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. La mujer que amaba había huido. Y Vanessa, sin mover un dedo, había conseguido separarnos. Pero yo no estaba dispuesto a rendirme tan fácilmente. Leí la nota 3 veces. El papel aún tenía manchas de café. La letra temblorosa de Sara revelaba la prisa con la que había tomado la decisión. Salí a la calle sin cambiarme de ropa. La llovizna fría de la madrugada me caló hasta los huesos, pero no me detuve. Revisé la parada de autobús, la estación de tren, los bancos del parque. Nada. Su teléfono sonaba directo al buzón de voz. Llamé a Mercer y le dije lo ocurrido. El abogado guardó silencio unos segundos y luego soltó: si no aparece, el caso se cae. Sin su testimonio, la nulidad no prospera. Vanessa lo sabe. Esa frase fue un balde de agua helada. Vanessa lo sabe. Claro que lo sabía. No era solo una hija resentida, era una estratega. Había ido a mi casa la noche anterior no solo a insultarnos, sino a medir nuestras debilidades, y yo se las había mostrado todas. Me puse en contacto con todos los conocidos de Sara. Una amiga suya, Carmen, me dijo que la había visto salir en un taxi hacia el centro. Iba muy angustiada, Mark. Dijo que no quería arrastrarte a su desgracia. Eso me destrozó, pero también me dio una pista. Si quería desaparecer por completo, necesitaría algo más que un taxi. Revisé las reservas de hoteles modestos y moteles de la periferia. En el tercer intento, una recepcionista me confirmó que una mujer con la descripción de Sara se había registrado bajo un nombre falso la noche anterior. El motel era un edificio de 2 plantas con un letrero parpadeante y un estacionamiento casi vacío. Toqué a la puerta de la habitación 12, silencio. Luego, un movimiento tras la cortina. Sara, soy yo. Ábreme, por favor. Pasaron 2 minutos eternos. Finalmente la puerta se entreabrió. Sara estaba allí, con los ojos hinchados y una bolsa de hielo en la muñeca. ¿Qué te ha pasado?, exclamé al entrar. Ella intentó ocultar la mano, pero no pudo. Vanessa me encontró anoche. Vino con ese hombre, el que viste en casa. No me pegó, pero me sujetó fuerte contra la pared y me dijo que si seguía adelante con la demanda, me aseguraría de que pareciera que tú me estabas manipulando, que denunciaría por abuso de ancianos y te quitaría todo. La sangre me hirvió. No solo me había amenazado a mí, ahora había puesto sus manos sobre Sara. La rodeé con cuidado, besando su frente. No voy a dejar que te haga daño. Nunca más. Vuelve a casa. Ella negó con la cabeza. No entiendes. Si vuelvo, te hundes conmigo. Vanessa contrató a un abogado, un tipo sin escrúpulos llamado Aguirre. Ya movió fichas para presentar una contrademanda por influencia indebida.
Va a decir que tú me sedujiste para quedarte con la propiedad. Me aparté, aturdido. La edad de Sara y la diferencia generacional no eran un secreto, pero jamás pensé que Vanessa lo usaría como un arma legal. Eso cambiaba todo. Sin embargo, antes de que pudiera procesarlo, mi teléfono vibró. Era Mercer otra vez. Mark, acabo de recibir una copia de la moción que presentó la defensa de Vanessa. No solo alegan influencia indebida, también presentaron una declaración jurada de un supuesto testigo que dice haber visto a Sara desorientada firmando papeles contigo presente. Acusan a ambos de conspiración para defraudar a Vanessa. Se me escapó una risa amarga. Es ridículo. Sara jamás firmó nada conmigo. Lo sé, pero el juez ya ha fijado una vista para evaluar la medida cautelar. Si la conceden, congelan el proceso de nulidad y te ponen una orden de alejamiento. Y sin Sara en el juzgado, nuestra versión se debilita. Esa fue la peor de las noticias. Vanessa no solo había aterrorizado a su madre hasta hacerla huir, ahora usaba la huida como prueba de supuesta confusión mental. Un círculo perverso. Sara, al escuchar la conversación, rompió a llorar otra vez. Lo sabía. Soy un lastre. Deberías dejarme aquí e irte. La tomé de los hombros con firmeza. No, escúchame bien, no eres un lastre. Eres la mujer que amo, y vamos a luchar juntos. Pero necesito que confíes en mí y en Mercer, y necesito que te arregles. Vamos a hacer algo que Vanessa no espera. Vamos a contar nuestra historia antes de que ella la retuerza. La llevé a casa y esa misma tarde me reuní con Mercer y un asesor de comunicación. La estrategia era arriesgada. Íbamos a grabar un video donde yo contaba todo, desde la noche en que Sara llegó empapada hasta el hallazgo del fraude notarial, pasando por el chantaje físico y emocional de Vanessa. Sin filtros. Sara insistió en aparecer a mi lado. Si voy a enfrentarme a mi hija, que sea con la verdad y con la cara descubierta. El video, de apenas 7 minutos, se subió a las redes sociales al día siguiente con el título: Mi ex vendió la casa de su madre, y ahora amenaza a la mujer que amo. El impacto fue inmediato y brutal. En cuestión de horas, el video acumuló cientos de miles de reproducciones. Los medios locales recogieron la historia. La frase «la madre de mi ex» se volvió tendencia. Las personas empezaron a compartir sus propias experiencias de abuso patrimonial a adultos mayores. El juzgado se vio inundado de peticiones ciudadanas para que se investigara a fondo. Y lo más importante, la presión pública obligó a Vanessa a replegarse temporalmente. Pero ella no se rindió. Contraatacó con una rueda de prensa llorosa, donde se presentó como la víctima de una relación inapropiada entre su exnovio y su madre, insistiendo en que todo era una maniobra para quedarse con la herencia. La opinión se dividió. Hubo quienes nos apoyaron y quienes nos acusaron de exhibicionismo. Sara recibió cartas anónimas insultantes y llamadas amenazantes. Una noche, mientras yo estaba en la oficina de Mercer repasando pruebas, Sara se derrumbó en la cocina. Pero esta vez no escribió una nota de despedida. Agarró el teléfono y llamó a la fiscal que llevaba la investigación del esquema de despojo. Quiero contar todo, desde el principio, aunque eso encierre a mi hija. Su voz temblaba pero no se quebró. Al día siguiente, la fiscal presentó una ampliación de cargos contra Vanessa y Duarte por asociación ilícita, soborno notarial y lesiones. La declaración de Sara fue clave. Y luego, una sorpresa mayúscula. La contadora de la Sociedad Fantasma, una mujer que había trabajado para Duarte durante 2 años, se presentó voluntariamente con registros bancarios que demostraban transferencias desde la cuenta de Vanessa hacia el testaferro justo antes de la venta. Es decir, Vanessa no solo había estafado a su madre, lo había hecho con premeditación y usando dinero propio para lubricar la operación. Era la prueba irrefutable. Con ese nuevo arsenal, Mercer solicitó al juez la nulidad inmediata de la venta y la restitución de la propiedad a nombre de Sara. La vista se programó para una semana después. Vanessa, acorralada, intentó una última maniobra desesperada. Pidió una reunión privada conmigo. Acepté por curiosidad, pero llevé una grabadora oculta por consejo de Mercer. Nos vimos en una cafetería vacía. Ella llegó con gafas oscuras y un intento de sonrisa conciliadora.
Mark, sé que esto se ha salido de control, pero podemos arreglarlo. Tú y yo siempre nos entendimos bien. Mamá está mayor. No sabe lo que hace. Si retiras la demanda y la dejas a un lado, yo te compenso. Te doy una parte de la venta, en efectivo, sin preguntas. La propuesta era tan obscena que casi me dio náuseas. ¿Quieres que traicione a la mujer que amo por un puñado de dólares sucios?, respondí. Vanessa se quitó las gafas y sus ojos brillaron con furia. Ella no te ama, solo está agradecida. Despertará un día y se dará cuenta de que eres un niño, y entonces te dejará como hice yo. Me levanté sin tocar el café. Eso es lo que nunca entendiste, Vanessa. Yo no soy como tú, y esta conversación está grabada. Su rostro palideció. Tú no puedes, balbuceó. Mira a ver, contesté, y salí. Aquella grabación fue la estocada final. Cuando Mercer la presentó en la audiencia preliminar, el juez no solo anuló la venta cautelarmente, ordenó la detención inmediata de Vanessa por intento de soborno y obstrucción a la justicia. La vi desde la galería, esposada, con la misma expresión de incredulidad que había puesto cuando le dije que no me movería de mi puerta. Esta vez, sin embargo, no había guardaespaldas que la rescatara. Sara, sentada a mi lado, apretó mi mano con fuerza. Había recuperado su casa, pero algo mucho más profundo había cambiado. Había recuperado el control de su vida, y aunque el camino legal aún no terminaba, supimos en ese instante que habíamos ganado la guerra más importante, la de elegirnos, sin miedo y sin permiso. La detención de Vanessa no fue un espectáculo, aunque los medios intentaron convertirlo en uno. La sacaron por una puerta lateral del juzgado, lejos de las cámaras, pero una foto filtrada bastó para que su rostro esposado diera la vuelta al mundo. El mismo rostro que había sonreído mientras le decía a su madre que firmara sin leer. El mismo que se había burlado de mí por ser predecible. Ahora miraba al suelo, vencido, mientras el agente le leía sus derechos. Sara no quiso ver la imagen. Se quedó en el coche con las manos entrelazadas en el regazo, respirando hondo como si acabara de cruzar a nado un océano. Esa noche, por primera vez en meses, dormimos sin sobresaltos. No hubo llamadas amenazantes, ni timbrazos a deshoras, ni el peso de una demanda colgando sobre nuestras cabezas. Sara se acurrucó contra mi pecho, y yo sentí su respiración acompasada, serena. Era la paz que llevaba tanto tiempo persiguiendo sin saberlo. A la mañana siguiente, Mercer nos citó para la lectura de la sentencia definitiva. El juez ratificó la nulidad de la venta. La casa de Sara volvía a ser legalmente suya. Además, se dictó una orden de restitución inmediata. Los compradores, que habían alquilado la propiedad a un tercero, debían desalojarla en un plazo máximo de 15 días. Ernesto Duarte fue procesado junto con Vanessa por asociación ilícita, estafa agravada y cohecho. La notaria Claudia Márquez perdió su licencia de por vida y quedó inhabilitada para ejercer cualquier función pública. La grabación de mi conversación con Vanessa en la cafetería fue presentada como prueba de obstrucción a la justicia, lo que elevó la fianza a una cifra que ella no podía pagar sin liquidar sus propios bienes. Aquello fue un golpe de justicia poética. La mujer que había despojado a su madre se quedaba ahora sin recursos para comprar su propia libertad. Pero lo que realmente selló el caso fue el testimonio de la contadora, una mujer tímida llamada Alicia Rivas, quien declaró que Vanessa no solo planeó la estafa con meses de anticipación, sino que además se jactaba de ello en mensajes de texto que Alicia conservó por miedo a ser ella la culpada. En uno de esos mensajes, Vanessa escribió: «Mi madre no necesita esa casa. Pronto estará en un asilo y nadie preguntará nada». Esa frase, leída en voz alta por la fiscal, arrancó un sollozo a Sara. No era solo la traición material, era la constatación de que su propia hija la veía como un estorbo desechable. Tras la sentencia, Sara pidió ir a su casa. Quería verla antes del desalojo. Aparqué frente a la vieja construcción de ladrillo, visto con el porche de madera, y el jardín que ella había cuidado durante 2 décadas. Las cortinas seguían siendo las mismas, pero en el interior había muebles ajenos, marcos de fotos que no eran suyos y un olor a tabaco que nunca había estado allí. Sara recorrió las habitaciones en silencio,
tocando las paredes como si necesitara reconocerlas. En la cocina, encontró una mancha de humedad en el techo que ya estaba cuando ella vivía allí. «Nunca pude arreglarla», murmuró. Y por primera vez en todo el proceso, la vi sonreír. Una sonrisa pequeña, íntima, como quien recupera no solo un edificio, sino la textura de su propia historia. El desalojo se completó sin incidentes. Contraté a un equipo de mudanza para retirar los muebles ajenos y almacenarlos en un depósito a nombre del antiguo inquilino. Luego, durante un fin de semana entero, Sara y yo restauramos la casa. Lijamos los marcos de las ventanas, pintamos las paredes del salón de un color crema que ella eligió, reparamos la gotera del techo. Cada clavo que ponía era una declaración. Cada pincelada borraba un poco del daño que Vanessa había causado. En ese proceso de reconstrucción, nuestra relación cambió. No hubo grandes discursos ni peticiones formales. Un atardecer, mientras colocábamos el último estante de la biblioteca, Sara me dijo: «Nunca pensé que volvería a sentirme joven, y sin embargo, aquí estoy, con las manos llenas de pintura y el corazón como un tambor». La besé allí mismo, con las ventanas abiertas y el olor a barniz flotando en el aire. Esa noche hicimos el amor por primera vez en la que sería nuestra casa. No fue apresurado ni furtivo. Fue la culminación de meses de tensión, miedo y ternura acumulada. Después, Sara apoyó la cabeza en mi hombro y dijo: «Esto es real, ¿verdad?». «Más real que cualquier cosa que haya vivido», respondí. Un mes después, organicé una cena en el jardín trasero, bajo las mismas estrellas que habían iluminado su primera noche en mi casa. Puse luces colgantes entre los árboles y preparé su plato favorito: salmón al horno con verduras. Al final de la velada, me arrodillé. No con un anillo caro, sino con una llave, la llave de mi casa, la misma que había usado para abrirle la puerta aquella noche lluviosa. «Sara, ya no quiero que tengas una casa y yo otra. Quiero que esta sea nuestra casa, para siempre». Ella me miró con los ojos brillantes y una risa incrédula. «¿Me estás pidiendo que me mude contigo? Te estoy pidiendo que compartas tu vida conmigo, sin fechas límite, sin miedo». Aceptó sin dudar. Esa noche dormimos en la que había sido su habitación de matrimonio durante 20 años, ahora transformada en el dormitorio de una pareja improbable que había desafiado todas las convenciones. Pero la historia no termina ahí. Porque el destino, o la ironía, nos reservaba una última sorpresa. 6 meses después de la sentencia, Vanessa fue condenada a 4 años de prisión. Duarte recibió 7, y en el juicio salió a la luz un detalle que nadie esperaba. Vanessa no era hija biológica de Sara. La había adoptado cuando tenía 3 meses, tras la muerte de su madre biológica, una prima lejana que falleció en un accidente. Sara la crió sola, sin ayuda, sacrificando trabajos, relaciones y sueños. Y Vanessa siempre lo supo. Lo supo y aún así eligió despojarla. Aquella revelación, que Sara había guardado en secreto incluso para mí, le dio al caso una dimensión aún más cruel. Porque no era una hija traicionando a su madre, sino una hija adoptiva traicionando a la mujer que le había dado todo sin deberle nada. Cuando se lo pregunté, meses después, Sara me dijo: «Siempre supe que algún día me haría daño. Desde que era adolescente, Vanessa manipulaba, mentía, cogía lo que quería sin importarle el precio. Pero yo era su madre. Mi trabajo era quererla y protegerla. Lo hice hasta que me dejó sin techo. Entonces entendí que protegerla no significaba permitirle destruirme. Esa capacidad de amar sin condiciones, pero también de trazar un límite cuando el amor se convierte en abuso, fue la lección más profunda que aprendí a su lado. Un año después de aquella noche de tormenta, celebramos la vida nueva en la casa restaurada. Los vecinos, que al principio murmuraban, ahora nos saludaban con respeto. Carmen, la amiga de Sara, se convirtió en una presencia habitual en nuestras cenas de los sábados. Incluso algunos familiares lejanos escribieron para disculparse por haber creído las mentiras de Vanessa. El jardín que Sara había descuidado durante meses volvió a florecer. Plantamos lavanda junto al porche, el mismo porche donde ahora tomábamos café cada mañana mientras el sol despuntaba sobre los árboles. Una tarde, mientras podaba las rosas,
Sara me tomó la mano y me llevó hasta el viejo buzón del jardín. Dentro había un sobre amarillento. Lo guardé durante años sin saber por qué. Hoy quiero que lo leas. Lo abrí. Era una carta que Sara había escrito para sí misma cuando Vanessa cumplió 18 años. En ella se preguntaba si algún día encontraría a alguien que la quisiera sin querer cambiarla, alguien que no le pidiera ser más joven, más rica, más callada. Al final de la carta, una frase. Si estás leyendo esto, es que ese alguien llegó. La abracé y lloramos juntos, no de tristeza, de plenitud. Hoy, Mark y yo vivimos en esa casa que casi pierde. Ya no pienso en la edad que tengo ni en lo que diga la gente. Cada mañana, cuando me despierto a su lado, sé que estoy donde pertenezco. La vida no nos dio un cuento de hadas. Nos dio una tormenta, una traición y un sistema que a veces protege a los despiadados. Pero también nos dio la oportunidad de elegirnos, y eso fue suficiente. La historia de Mark y Sara no es solo una historia de amor improbable. Es un espejo incómodo que nos obliga a preguntarnos cuántas veces juzgamos a las personas por la etiqueta que otros les pusieron. Vanessa llamó a Mark aburrido porque le daba paz, y a su madre, una vieja ingenua porque confiaba en su propia hija. La sociedad, durante semanas, los miró con recelo. Ella mayor, el joven, la ex de por medio, la casa en disputa. Pero detrás de cada titular hay vidas reales que eligieron la verdad aunque doliera. Sara me dijo una vez que el amor de su hija siempre había sido condicional, que desde pequeña Vanessa medía el afecto en términos de utilidad. La casa fue el último cheque que cobró. Y sin embargo, Sara no dejó de amarla. Simplemente aprendió que amar no significa dejarse destruir. Esa frontera, tan difícil de trazar, es la misma que muchos enfrentan con padres, hijos o parejas tóxicas. A veces, la persona que más daño te hace lleva tu misma sangre. Mark, por su parte, hizo lo que pocos se atreven: defender a alguien que el mundo había desechado, incluso cuando eso le costó su reputación y su estabilidad. No era el héroe musculoso de película. Era un chico de 24 años con un empleo normal y un corazón que nunca había dejado de latir por el tipo de cariño que no caduca. Descubrió que la edad es un número cuando dos almas se reconocen en la quietud de una cocina compartida. Quizás tú que estás escuchando esto ahora, tienes a alguien cerca que fue etiquetado como insuficiente, demasiado mayor, demasiado joven, demasiado tranquilo. O quizás la historia te removió porque un día alguien a quien amabas te cerró la puerta en la cara justo cuando más lo necesitabas. La traición duele, pero lo que haces después de esa herida define quién eres. Mark eligió la compasión. Sara eligió la dignidad. Y juntos construyeron algo que ninguna estafa pudo derribar. Me gusta pensar que la lluvia de aquella noche no solo limpió las calles de Columbus, sino que arrastró las mentiras acumuladas durante años. A veces se necesita una tormenta para ver con claridad quién está dispuesto a sostener un paraguas sobre tu vida. Ahora dime, ¿qué habrías hecho tú si la madre de tu ex aparece a las 11 de la noche, empapada, y sin nada abres la puerta o miras por la mirilla y vuelves al sofá? ¿Y si aceptar esa ayuda enciende un amor que sacude todas las normas? ¿Habrías tenido el valor de cruzar la línea o te habrías escondido tras el qué dirán? Cuéntame tu historia en los comentarios. Este canal existe para dar voz a esas decisiones pequeñas que lo cambian todo. Si este relato te hizo sentir algo, deja un like y suscríbete para no perderte la próxima historia. Compártelo con esa persona que necesita entender que nunca es tarde para elegirse a uno mismo. Nos vemos en el siguiente.